buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en vivo en esta conferencia virtual, Un mundo convulso en las relaciones internacionales entre México y Asia-Pacífico antes y después del COVID-19. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este foro y, bueno, sin más preámbulo, es un gusto saludar y presentarles a la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso. Ella es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico África del Senado de la República. Es un gusto, senadora, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, ya buenas tardes. Es un gusto y un placer dirigirme a todas y todos ustedes esta tarde a fin de compartir este espacio de reflexión organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico África del Senado de la República, en coordinación con los alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y la Red de Estudios Globales Atlas Polaris. Espero que el resultado de este importante foro sea muy productivo para ustedes y para todos. Como todos conocemos, la emergencia sanitaria y social mundial originada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 no solo ha puesto en jaque a los sistemas de salud pública del mundo, sino también ha mermado la economía y las relaciones internacionales, requiriendo acciones inmediatas, efectivas de cada uno de los gobiernos en sincronía y cohesión, acordes a la magnitud de la amenaza para la salud que representa este desafío. México lucha con todas sus capacidades, instrumentando estrategias de atención a quienes sufren de contagio, además de difundir campañas informativas a nivel nacional que buscan concientizar de los peligros para las personas y del grave riesgo del colapso del sistema de salubridad de nuestro país en caso de la transmisión comunitaria y que ésta supere la infraestructura médica nacional. Por otro lado, se ha nutrido de las experiencias internacionales para compartir esta pandemia de naciones como China, Corea o Singapur. Asimismo, nuestro país trabaja para consolidar la iniciativa presentada hace un par de meses ante la Organización de Naciones Unidas sobre la cooperación internacional para garantizar en condiciones de igualdad el acceso mundial a medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente al COVID-19. No obstante estos esfuerzos, hoy en día muchas de las medidas impulsadas por varios gobiernos, incluidos México, han tenido un gran impacto sobre sus comunidades, economías y lazos internacionales, siendo necesario encontrar un delicado equilibrio entre la protección de la salud, la minimización de los trastornos sociales, económicos y políticos y el respeto de los derechos humanos. En este sentido, me es grato sostener este diálogo con destacados alumnos de la FES Acatlán y la Red de Estudios Globales Atlas Polaris, con el objetivo de ahondar en los escenarios actuales y efectos de dicha pandemia en la región Asia-Pacífico y las implicaciones de los mismos en sus vínculos con México. Ustedes representan con fidelidad a las nuevas generaciones de estudiosos de Asia-Pacífico, por lo que ustedes y este evento coadyuvan en el impulso para generar un mayor entendimiento e interés sobre esta región en los jóvenes mexicanos. Sin más, quiero agregar que sean ustedes nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este foro virtual
esperando que lo que aquí se expuso los motive a profundizar en el conocimiento sobre la región más dinámica del mundo. Y bueno, pues les deseo éxito. Yo creo que esta oportunidad que nos dan de hacer esta discusión y estos planteamientos en estas plataformas es parte de la modernidad a la que ustedes tendrán que enfrentarse y sin duda por su juventud, por su entusiasmo, por su capacidad y por su capacidad de innovación van a ser exitosos en la materia en la que ustedes se están desempeñando. Muchísimas gracias y les deseo mucho éxito. Muchas gracias, senadora. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Revilla, estudiante de Relaciones Internacionales, colaborador en la sección Navegantes Literarios de la firma global El Faro Luz y Ciencia e integrante de la red de estudios globales Atlas Polaris. En primer lugar, le extiendo un gran agradecimiento en nombre de la Facultad de Estudios Superiores Atitlán, de la UNAM y de nuestra red de estudios globales Atlas Polaris, a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África del Senado de la República, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, y en general al Senado, por permitir esta conferencia y demostrar que este tipo de espacios están abiertos a la juventud mexicana. Kofi Annan, exsecretario de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que una sociedad que aísla a sus jóvenes porta sus amarras y está condenada a desangrarse. Así que muchas gracias por hacer más fácil la difusión de las ideas que las nuevas generaciones están concibiendo. Y esperamos que no sea la última vez que se demuestre la apertura. Al contrario, ojalá veamos cada vez más espacios abiertos a los jóvenes en todas las secretarías y órganos nacionales. De igual manera, agradezco a todas las personas que se han conectado a esta nueva forma de hacer conferencia a través de todas las redes sociales por las que se está transmitiendo este evento. Agradezco también al staff y todas las personas que hacen posible que esta tarde estemos aquí todos juntos, por lo menos de manera virtual, para poder conversar. De igual manera, le extiendo una invitación para que formulen las preguntas que puedan surgirles a través de los comentarios de esta transmisión o en la página de Facebook Red de Estudios Globales Atlas Polaris, donde nuestros miembros resolverán sus dudas. Este año 2020 nos ha sorprendido a todos, y de esa sorpresa prolongada deriva el nombre de la videoconferencia, un mundo convulso en las relaciones internacionales entre México y Asia-Pacífico antes y después del COVID-19. Lo denominamos convulso por acontecimientos como la actual pandemia que atravesamos, una de las crisis económicas más grandes de los últimos años a nivel mundial, la guerra de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, las muestras de descontento social como marchas y protestas en Estados Unidos y Latinoamérica, la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y las respuestas que los actores internacionales dan a cada acción hace evidente que el mundo no se encuentra en un estado de reposo o tranquilidad. La emergencia sanitaria, el confinamiento mundial que vimos este 2020 a raíz de la pandemia, sin duda alguna deja un gran número de dudas de toda índole. El océano de problemas que la sociedad iba atravesando conforme a la evolución de la emergencia, aguas sumamente turbias que en algunos casos personas sorteaban en yate, otros en barca y un gran número de ellos nadando, hizo que cada vez más personas cuestionaran el sistema económico, político, de salud, financiero, etcétera, etcétera. Dentro de esas interrogantes, de lo que no queda duda alguna es que el mundo antes y después del coronavirus o COVID-19 no será el mismo. Es curioso analizar hasta la semántica de los eventos. Por ejemplo, normalidad, que en pocas palabras puede resumirse como hallarse en su estado natural. Resulta que después del confinamiento, la normalidad a la que la sociedad mundial está regresando, a pasos pausados, no es siquiera la normalidad anterior, es una a la que denominan nueva. La pandemia mundial desencadenó interrogantes, sí, pero también desafíos a todos los actores del sistema internacional. Fueron puestos a prueba y ahora que parece que un gran número de ellos pudo afrontar y superar la crisis, el periodo post-coronavirus representa oportunidades de índole política, económica, comercial, financiera, entre otras tantas. Los países de la región Asia-Pacífico, según los documentos y mapas oficiales disponibles, fueron los que de mejor manera lograron superar la crisis de salud. Son de igual manera los que más rápido comienzan su recuperación industrial, económica y política. Lo anterior,
sumado a la cada vez más relevante relación que México ha establecido con esta región que en los últimos años ha evolucionado y se ha desarrollado de manera impresionante, pues actualmente Asia-Pacífico representa alrededor del 35% del PIB mundial y cuenta con actores clave dentro del tablero de ajedrez internacional. Esta relación representa oportunidades y cambios que en primer momento deben ser detectados, posteriormente estudiados, planeados y ejecutados. Es precisamente esa la finalidad de esta videoconferencia, exponer algunos de esos cambios que la Red de Estudios Globales Atlas Polaris ha detectado. La primera de 2 mesas de trabajo se encargará de analizar fenómenos de naturaleza político-diplomática a lo largo de 4 ponencias. La primera de ellas, titulada La importancia del mar meridional, el conflicto político entre China y Vietnam por las islas Spratly como herramienta de poder y control marítimo 2012-2020, está a cargo de la compañera Lisbeth González Pimentel. Ella es estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales, es miembro de la organización no gubernamental Rotary Internacional en el Club Vizcaya Oriente, miembro de la red juvenil de la firma global El Faro, Luz y Ciencia, becaria de la cátedra Fernando Solana. Dentro de su línea de investigación se enfoca en la Agenda 2030 y la seguridad hídrica. Muchas gracias por estar aquí, Liz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Lisbeth González Pimentel y antes de comenzar quisiera agradecer a la senadora Cora Cecilia Pinedo y a toda la comisión que representa en el Senado de la República por estos espacios que nos permiten establecer el diálogo y exponer temas de vital importancia en el sistema internacional. Asimismo, agradezco a las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y a Programa Político que nos han extendido su apoyo, a la maestra Michelle Calderón por su asesoría y, por supuesto, a la Red de Estudios Globales Atlas Polaris. Bueno, como lo comentabas, yo me enfocaré a esta cuestión de la clave geopolítica que existe en las islas Spratly entre China y Vietnam como herramienta de poder marítimo y control en un espacio de 2012 a 2020. Este tema, primero hay que entender que se toma de vital importancia ya que por principio el mar de China Meridional es uno de los espacios marítimos de mayor valor estratégico, ¿no?, en la zona, por el funcionamiento de la economía mundial como tal. Es en este sentido que vamos a enfocarnos desde un acercamiento geográfico, ya que las islas Spratly forman parte de un conjunto de 4 archipiélagos, como podemos ver en el mapa. Están las islas Paracel, las islas del Banco de Maxfield y las islas de Patras. Y bueno, en este sentido, las islas Spratly, que vuelven a la zona una constante región de conflicto, disputa y tensión por los países ribereños que se encuentran alrededor. Si bien las islas Spratly son reclamadas en su totalidad por China, por Taiwán y por Vietnam, no se debe de olvidar que existen otros países ribereños al lado que reclaman una parte, como son Filipinas y Malasia. Sin embargo, el conflicto se concentra parte del problema en el factor histórico. Esto por los imperios y conflictos vividos en la región a través de los años. Por tanto, pues su soberanía no ha sido aclarada del todo. Este conflicto regional en el que China y Vietnam adquieren vital importancia retoma relevancia después de la creación de la ciudad Shansa. La ciudad Shansa es una ciudad artificial construida en 2012 por China en parte del territorio de las islas Spratly y pues bueno, podemos observarlas en el mapa y Vietnam, por tanto, comienza a ejercer una serie de repliegue militar en la zona y acciones para contraponerse frente a China. Cabe destacar aquí en este sentido que pues la cuestión es que China construye la ciudad Shansa para reforzar o va enfocado a reforzar el reclamo territorial, más allá de fortalecer la posición dentro del mar meridional. Es esta su idea, ¿no? Ya que China carecía propiamente de una isla. Ellos solamente contaban con arrecifes. Entonces, por tanto, pues conforme al derecho marítimo internacional, no poseían una zona económica exclusiva. Por eso utilizaron a las islas Shansa para afianzar el control por 3 simples razones. La primera es su reclamo territorial y la soberanía, como les comenté anteriormente. La segunda iba interpuesta para contener la zona de poder y control marítimo a través de la ocupación de arrecifes con bases militares con el objetivo de controlar el mar
el mar y las rutas. Asimismo, para limitar la posición de Estados Unidos en la región, que es de vital importancia. Y como tercer punto, pues retoma a la zona como un lugar estratégico, ya que China recibe más de la mitad de sus productos o recursos energéticos por el estrecho de Malaca. Y a su vez, pues bueno, es más fácil para ellos, por medio del control de estas islas, aplicar bloqueos económicos a sus vecinos, ¿no? Por su parte, tenemos la postura de Vietnam. Afirma que históricamente le pertenecen las islas Spratly y pues busca afianzarse en la zona por la relevancia de los recursos naturales. Ellos tienen un enfoque más geoestratégico por los hidrocarburos y las reservas pesqueras que se encuentran dentro de las islas Spratly. A partir de la construcción de la ciudad Shansa, se empieza así como el repliegue militar entre ambos países, pero es en 2016 cuando la tensión congelada después de la construcción de la ciudad Shansa se vuelve a concretar con los reclamos de Vietnam por la movilización de la plataforma petrolera Hai Yin Xiao en 981. Después se vuelve a controlar el conflicto y de alguna manera es en 2018 cuando la debilidad de Vietnam, tanto política como militar, se hizo latente. Entonces, cuando las amenazas de Pekín lo obligaron a cancelar en sus propias aguas un proyecto petrolífero, Vietnam de alguna manera se vio enfocado a determinar que tendría que buscar aliados, ¿no? En este sentido, pues buscó como aliado a Estados Unidos, lo que de alguna manera internacionalizó el conflicto, ¿no? El conflicto era regional, pero de alguna manera le dieron paso ahí a Estados Unidos y pues ahora es otro actor más que se encuentra en la región. Actualmente con el COVID-19 se han dado una serie de ventanas de oportunidad por parte de China para expandirse y aumentar su control en la región, ¿no? Tenemos que a través de mayor militarización en la zona y bueno, con la creación de infraestructura en la ciudad Shansa que busca ampliarse un poquito más para las islas Spratly. Mientras que los países ribereños pues están gestionando sus crisis internas con la pandemia. A raíz de este factor, Estados Unidos no tardó en establecer un discurso para que China se concentrara en la pandemia y pues prácticamente no en intereses individuales. Pero China remitió el mensaje a indicarle a Estados Unidos que él no debería de entrometerse en asuntos meramente de la región. Y bueno, a pesar de todo este conflicto y de los marcos internacionales que se tienen, como la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho al mar, pues no se ha tenido una solución, ¿no? La región o en específico este conflicto carece de un órgano supremo que haga frente. Es en este sentido que México debe de responder y sobre todo analizar las áreas de oportunidad que tiene con cada actor, ¿no? Recordemos que se encuentra involucrado de manera secundaria por los lazos diplomáticos que mantiene con ambos países y la cooperación que existe propiamente, ¿no? Que es característica de naturaleza dentro del sistema internacional de nuestro país. Recordemos que México mantiene alianzas con ambos países, como les comentaba, de diversos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, con China, sobre todo las cuestiones comerciales. Pero también es pertinente recordar el papel de nuestro vecino en este conflicto. Por tanto, nuestro país debe de ser cada vez más estratégico y anticipar las tensiones en el mar meridional. Para ir finalizando, se torna de total trascendencia reconocer que México es por excelencia un actor internacional que sobresale por su diplomacia, sus principios y valores. Lo que ayuda a posicionarlo dentro del conflicto, pues con propuestas como la diplomacia preventiva, y eso es una gran ventaja que tenemos que sumar a nuestra oportunidad, ¿no? Y como segunda conclusión, considero que no existe mejor momento para ir encaminando a fomentar el conocimiento de estrategas y geopolíticos mexicanos. Por tanto, la creación de diversos espacios como el Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero es una pieza clave para apoyar a la diplomacia mexicana. Muchas gracias y quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias, Liz. Sin duda alguna es muy interesante analizar cómo los actores internacionales, en este caso China, aprovechan las casillas vacías del ajedrez internacional que el combate de otros estados al COVID le deja. Cada vez se encuentra más cerca de llegar a las columnas finales del tablero.
El caso de las Islas Spratly en el mar meridional es algo a lo que debemos continuar atentos y acompañar su evolución para poder anticipar los movimientos necesarios para los fines e intereses de cada estado y aprovechar las áreas de oportunidad que se abran. De nuevo, muchas gracias, Luis. Damos paso ahora a la segunda ponencia de esta mesa de trabajo, titulada One Belt, One Road, Cachemira, el punto clave de la disputa, a cargo de la compañera Leslie Abigail Olivares Quintana, estudiante de Relaciones Internacionales por la FES Catlán. Leslie es miembro socio de Rotaractis Cali, la cual forma parte de Rotary Internacional, miembro de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris y se enfoca en el análisis político y económico de los acontecimientos de la esfera internacional, principalmente del área del sudeste asiático. Muchas gracias, Leslie. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Antes de iniciar la exposición de este tema, me gustaría agradecer a las autoridades del Senado de la República, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, a la maestra Michelle Calderón y a mis compañeros de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris, ya que ellos hicieron posible este foro. El tema en el que me voy a enfocar es el conflicto político entre India y China por la implementación de la iniciativa One Belt, One Road en el territorio de Cachemira. Sin embargo, haré alusión de la relación que existe entre ellos con Pakistán, ya que no se puede entender lo que está pasando en Cachemira sin tomar en cuenta a este actor. Como primer punto, es importante conocer los antecedentes del conflicto que se ha desarrollado en Cachemira. Este territorio se encuentra ubicado entre India, Pakistán, Afganistán, China y tiene una extensión territorial aproximada de 222.000 kilómetros cuadrados. Como punto de partida me enfocaré en 1947, ya que en este año Gran Bretaña otorgó la independencia a las colonias de las Indias Orientales. Por consiguiente, se crearon los estados de India y Pakistán, los cuales fueron delimitados según a cuestiones religiosas. La población de Cachemira es mayoritariamente musulmana, por lo tanto Pakistán reclamó la anexión de este territorio desde 1947. Sin embargo, el líder de Cachemira en ese momento era hindú, por lo tanto la población temía que fueran anexados a la India y comenzaron a llevarse a cabo diversas manifestaciones al interior de Cachemira por este asunto. Para sofocar las protestas, el líder pidió ayuda al gobierno indio y a cambio se firmó el instrumento de adhesión de Cachemira a la India en ese mismo año. Esta problemática ha causado 3 guerras entre India y Pakistán y ha tenido como resultado la ocupación de la zona sur y centro por parte de la India, la cual podemos observar en el mapa de color naranja, y de la parte norte y noroccidente por parte de Pakistán, la cual se puede observar de color gris. Esto también ha causado que en la actualidad sigan existiendo roces entre estos estados. A pesar de que la mayoría de los trabajos de investigación en torno a este conflicto son enfocados a la rivalidad entre India y Pakistán, considero que es importante no perder de vista a China, a pesar de que muchas veces ha fungido el papel de mediador, pero también se ha logrado posicionar en Cachemira. El gigante asiático ha tenido roces con India por temas de la frontera que los divide. Esto ha causado que existan zonas o territorios que ambos reclaman como suyos, como es el caso del Tíbet o la parte de Cachemira. Es así que en 1962 se desarrolló la guerra entre India y China, la cual tuvo como resultado que China considere la frontera en Cachemira a la línea de control real, con lo cual la zona de Aksai Chin queda en su posesión. Esta zona la podemos notar en el mapa con rayas. Y por lo tanto siguen existiendo tensiones entre ambos estados por este tema. Por otro lado, en el año siguiente, es decir, en 1963, China y Pakistán firmaron el Tratado Sino-Pakistán, en el cual se estableció la adhesión del Valle de Shashgam a China. De esta manera, Cachemira actualmente se encuentra repartida, por así decirlo, entre 3 estados, ocupando Pakistán un 37% del total del territorio, India un 43% y China un 20%. Sin embargo, ¿cuál es el interés de estos estados por este territorio? Algunos de los estudiosos del tema
considera que para India Cachemira representa una pieza importante para construir un modelo nacional basado en el pluralismo religioso. Por su parte, China considera al valle de Shasgam y al Kachin como parte de su territorio, ya que en ningún momento se ha ratificado un tratado que mencionara lo contrario y cuentan con antecedentes históricos que dan pauta a que reconozcan ciertas zonas por parte de su territorio. Por lo tanto, las fronteras que ha marcado China en este territorio y la ocupación que tiene India y Pakistán son un punto álgido para estas naciones. Es decir, cada uno considera que Cachemira, en su totalidad o una parte, les pertenece y por lo tanto para cada estado involucrado, la presencia de tropas extranjeras es considerada como invasión a su territorio y por ende se está vulnerando su seguridad nacional. Como otro punto, me gustaría enfocarme en el proyecto One Belt One Road, saber qué propone, qué es el proyecto para aquellas personas que no se encuentran familiarizadas con el tema. En el 2003, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, dio a conocer uno de los mayores megaproyectos económicos que se ha propuesto en este siglo, el cual es conocido en inglés como One Belt One Road y coloquialmente en español como la nueva ruta de la seda. Este proyecto tiene como objetivo facilitar el transporte de las mercancías a través de los continentes de Asia, Europa y África, mediante inversión en infraestructura en aquellos países que se unan a esta iniciativa. Por otro lado, One Belt One Road se encuentra conformado por dos subproyectos, uno terrestre y uno marítimo. El terrestre se le ha denominado como el cinturón económico de la ruta de la seda, el cual está enfocado en el financiamiento de infraestructura en corredores económicos terrestres, y al segundo se le ha denominado como la ruta marítima de la seda siglo XXI, el cual se concentra en la inversión para el mejoramiento o creación de puertos estratégicos. Dentro de la categoría del cinturón económico de la ruta de la seda, se han considerado la creación de 6 corredores económicos, el cual incluye el corredor económico China-Pakistán. Este corredor tiene como finalidad conectar al gigante asiático con el puerto de Gwadar en Pakistán. De esta manera se pretende que los cargamentos puedan movilizarse entre China, el sur de Asia, Oriente Medio, África Oriental y el mar Mediterráneo. Es decir, esta nueva ruta permitiría un traslado más rápido y económico de las mercancías que son esenciales, ya que no tendrían que recorrer todo el Océano Índico hasta llegar a los puertos de China. Por lo tanto, este corredor económico es una pieza clave y estratégica para el gobierno chino. Sin embargo, este corredor económico atraviesa la parte de Cachemira dominada por Pakistán, lo cual ha causado que existan buenas relaciones entre China y Pakistán y que incluso Pakistán se haya unido a la iniciativa One Belt One Road. Por lo tanto, se han destinado recursos económicos justamente para el desarrollo de la infraestructura en este país. Por otro lado, el gobierno indio se encuentra preocupado por esta alianza, aparte de considerar que no se está respetando su soberanía nacional al cruzar la conflictiva zona de Cachemira. Es así como India también se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra de la iniciativa One Belt One Road, tanto del subproyecto marítimo como terrestre. Sin embargo, ¿cómo debería actuar México ante este conflicto? En un primer momento, se podría dar a entender que dicho conflicto no afecta directamente a México y por lo tanto el gobierno mexicano no tendría que prestarle atención. Sin embargo, es importante comprender la dinámica de China e India, ya que son actores importantes, tanto política como económicamente, en la escena internacional. De igual manera, paulatinamente la iniciativa One Belt One Road se ha ido extendiendo en América Latina, causando que exista un mayor acercamiento entre China y diversos estados de América Latina, e incluso que se hayan firmado diversos tratados entre estos actores. Actualmente, con la pandemia, las relaciones siguen, el contacto sigue, mediante recursos electrónicos, es decir, mediante llamadas o videollamadas. Sin embargo, el acercamiento aún está latente. Por otro lado, a pesar de que México ha expresado su negativa para unirse a este proyecto, tanto por el interés nacional como la presión del gobierno de Estados Unidos, es importante entender la dinámica del gigante chino, ya que a nivel internacional
se ha posicionado como la primera potencia económica del mundo. Su presencia en temas políticos y culturales es fundamental y el mercado chino va expandiéndose progresivamente a nivel mundial. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Leslie. Muy interesante observar que este gigante asiático que es China tiene la capacidad de dividir sus piezas y avanzarlas para llevar a cabo jugadas que, siguiendo la línea que hemos manejado del ajedrez, pone en jaque a actores en muchas partes del tablero internacional. De nuevo, muchas gracias, Leslie. La siguiente ponencia, titulada El combate chino al COVID-19, una estrategia en medio de la guerra comercial, está a cargo de Oriana Ramírez Ruiz, estudiante de Relaciones Internacionales por la FES Acatlán. Oriana es especialista en política internacional y geopolítica, además de tener especialidades en cuestiones de derechos humanos y perspectiva de género. Oriana, al mismo tiempo, es la fundadora de la red de estudios globales Atlas Polaris. Hola, Oriana, buenas tardes. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero reiterar mi agradecimiento a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y África del Senado de la República, así como a la senadora comisionada Cora Cecilia Pinedo por abrirnos este espacio una vez más. A la Facultad de Estudios Superiores Acatlán por el apoyo brindado para difundir este evento, a mis compañeros de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris por hacer posible esto, y a la maestra Michelle Calderón por el apoyo brindado. También agradezco a toda la gente que el día de hoy nos acompaña. Como ya mencionó mi colega Gustavo, mi objeto de estudio se centrará en la estrategia utilizada por China para combatir el COVID-19 como una herramienta para afianzarse como líder dentro del sistema internacional en el contexto de la guerra comercial que mantiene con Estados Unidos. Para empezar, es importante destacar que el desarrollo económico que ha permitido que China hoy sea una potencia económica mundial no es un proyecto que fue planeado con 1 o con 2 años de antelación. Al contrario, es un proyecto económico desarrollado en fases y a largo plazo y que está siendo desarrollado desde finales de la década de los 70 y que tiene la planeación hasta el año 2045. La primera de estas fases de serie de reformas económicas abarca de 1978 a 1992. Esta se centró en el sector agrícola, pero principalmente en el sector industrial y comercial, teniendo como objetivo el desarrollo económico a través de una nueva economía de mercado y su cooperación con otros países. La importancia de esta reforma económica es debido al contexto en el que se lleva a cabo, pues como ustedes recordarán, en estos años seguíamos viviendo una época de sistema bipolar debido a la Guerra Fría. Este cambio implicaría entonces alejarse todavía más de la influencia soviética. La siguiente fase se desarrolla entre 1993 y 2001 y está caracterizada por otra serie de reformas económicas, particularmente preferenciales a los inversores extranjeros, que permitiría la estimulación del crecimiento económico. En esta etapa, el rol del Estado dentro de la economía se vio prácticamente reemplazado por el Estado, a tal punto que el 90% de los precios eran fijados por este. Esta fase termina con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 y a partir de entonces se desarrolla una fase conocida como desarrollo de la mejora de la industria. Aunado a ello se encuentran otras estrategias económicas, como lo es el Made in China en 2015, el cual tiene como objetivo reducir la brecha tecnológica con Occidente para 2025. Para 2035 se pretende fortalecer la posición tecnológica, de tal forma que para el 2045 China se posicione como líder global en innovación tecnológica. A todas estas estrategias, pues evidentemente han dado sus frutos. Y también se le suma el proyecto de One Belt One Road, que como ya lo mencionó mi colega Leslie, es un megaproyecto económico, pero también geopolítico y geoeconómico que le permitiría a China establecerse en nuevos puntos estratégicos para su beneficio. En ese sentido, el acelerado crecimiento del gigante asiático lo ha convertido en el punto de mira para otras potencias, pero específicamente para Estados Unidos. Esta relación está cargada de grandes intereses, pero sobre todo de una interdependencia. No olvidemos que gran parte de las grandes compañías estadounidenses, como Google o Apple, antes del inicio de la guerra comercial se encontraban dentro del gigante asiático.
Solo para mencionar algunas cifras, en 2018, antes del inicio de la guerra comercial emprendida por el presidente Donald Trump, el 19.3% de las exportaciones de China iban hacia Estados Unidos y las importaciones de este país representaban solo el 7.37%. En cambio, para Estados Unidos, el 8.23% de sus exportaciones iban hacia el gigante asiático y sus importaciones representaban el 20.7%. Esto se tradujo en un déficit comercial de 419.547 millones de dólares. Sin embargo, la guerra comercial no solo se ha mantenido en la imposición de aranceles de uno y la respuesta del otro, sino que ha trastocado otros campos, como es el caso de veto que el presidente Donald Trump impuso a la empresa china Huawei, con el argumento de suponer un riesgo para su seguridad nacional, suponiendo un posible espionaje a través de estos dispositivos debido a la estrecha relación que existe entre las empresas chinas y el gobierno. Aunado a ello, también tenemos la carrera tecnológica del desarrollo de la red 5G, la cual es una revolución de la vida tal y como la conocemos en términos de conectividad, debido a que promete una navegación hasta 10 veces más rápida, y a la que Estados Unidos no pretende renunciar. En este sentido, la guerra comercial, si bien se creó un conflicto superado debido al acuerdo que ambos países alcanzaron en diciembre del año pasado, después de 14 largas sesiones de negociación, y que prometían una desaceleración de tensiones cuando firmaron la primera fase de este acuerdo en enero de este año, una variable imprevista sacudió al mundo, y es justamente, como lo dijo mi colega y moderador Gustavo, terminó con la normalidad que conocíamos. Hablo del COVID-19. La pandemia desatada por este virus no solo puso en evidencia la necesidad e importancia de las organizaciones internacionales, sino también de una cooperación y un liderazgo entre los países para dar soluciones globales a problemas globales. Considerando lo anterior, tenemos los dos casos de las dos grandes potencias económicas y las diferencias de estrategias para el combate al COVID-19, que no solo impactó dentro de la comunidad y de la sociedad nacional, sino también de cómo fueron visualizadas esas estrategias a nivel internacional. Por un lado, tenemos el caso de China, el epicentro origen de este virus, y que si bien es cierto que el gigante asiático es criticado debido a la tardanza para informar del virus, lo cierto es que las estrategias de prevención, control y contención permitieron que para el día 22 de julio, por ejemplo, China tuviera 86.226 casos confirmados, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud. Entre esas estrictas de estrategias de prevención, contención y control, encontramos el aislamiento y confinamiento de una de sus mayores provincias industriales, la limitación de movimiento ciudadano para la compra de artículos de necesidades básicas, la cancelación de eventos masivos, la toma de temperatura de los ciudadanos, sin olvidar la famosa construcción de un hospital en 10 días que estaría destinado a la atención de pacientes infectados con COVID. Otra historia, no obstante, nos encontramos con Estados Unidos, el actual epicentro de la enfermedad y que para el mismo día contaría con 3.805.224 casos confirmados de infectados. Esta cifra no es de sorprender debido a la falta de medidas sanitarias para la prevención y control de este virus. Entre estas faltas encontramos que el presidente llamara a la población a ingerir desinfectante, la tardía llamada por parte de las autoridades al confinamiento, aislamiento y distanciamiento social, así como la particularidad del sistema de salud privado estadounidense que impide que gran parte de la población pueda acceder a un servicio médico a bajos costos. Estas diferencias de estrategias entre ambos países han repercutido en la visión como líderes dentro del sistema internacional, de tal forma que mientras China avanza con la famosa diplomacia de las mascarillas, mediante la cual ha apoyado a países como Italia, Irán y países de América Latina, incluyendo México, con recursos médicos como lo son mascarillas y ventiladores, se suman también diferentes donaciones de empresas chinas. Y así, también encontramos la donación de $30 millones para la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, Estados Unidos brilla por su ausencia para hacerle frente a esta pandemia como lo había hecho en el pasado, con enfermedades como el ébola, y su anuncio no solo de retiro de su apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud, sino también de su reciente salida que tendrá lugar el próximo año. En este sentido, el sistema internacional no solo se ve la falta de liderazgo estadounidense, sino que también China estaría bien dispuesto a ocupar su lugar, y no solo haciendo contrapeso con instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión,
sino también ocupando estas mismas organizaciones internacionales que son de Occidente. Para lograr una gobernanza global es necesario la cooperación de todos los países, sí, pero también es necesario un liderazgo en estas instituciones. Y hoy, en medio de un problema global, el liderazgo parece que se está virando hacia Oriente. Pero, ¿qué implica esto para México? Bueno, si bien es cierto que nuestro país tiene estrechas relaciones con Estados Unidos, eso no debe impedir la cooperación en temas de gobernanza global, pues es justamente mediante estos organismos que se puede permitir darle soluciones globales a problemas globales. Con esto termino, muchas gracias y quedo al pendiente de sus preguntas. La capacidad de reacción que ha tenido China es sin duda muy interesante. Mientras algunos gobiernos o estados continúan luchando para controlar el virus del COVID-19, nos damos cuenta que otros estados han desarrollado estrategias que, además de controlar de forma eficiente la emergencia sanitaria en su territorio, esas mismas estrategias les permiten posicionarse en el escenario internacional, seguir enfrentando la guerra comercial en este caso, y además influir en otras regiones del mundo. Muchas gracias, Oriana. Finalmente presentamos la cuarta y última ponencia de esta mesa, a cargo de la compañera Andrea Camila López Barajas, quien nos presenta el sistema educativo de Corea del Sur y la migración hacia estrategias de educación no presenciales, una comparación a la planificación en México. Camila es estudiante de Relaciones Internacionales por la FES Acatlán. Se ha desenvuelto en temas referentes al arte, la cultura y la educación. Ha participado en la Escuela de Iniciación Artística del INBA José Emilio Pacheco, es miembro de la red de estudios globales Atlas Polaris y ha realizado investigaciones en torno a la industria cafetalera. Muchas gracias, Camila. Adelante, por favor. Gracias, Gustavo. También gracias a la comisión, a la senadora Cora Cecilia y a la FES Acatlán por la difusión. Si somos débiles, nuestro país estará en riesgo. Para que un país no caiga, debe cultivar sus propias fortalezas. Es una frase de Park Chung-hee, el una vez dictador de Corea del Sur. Mismo país que hoy se encuentra en el ranking 7 y 9 del ranking PISA, que mide la calidad de los sistemas educativos. Se sabe que un sistema educativo está directamente ligado con su política, cultura y economía. Es entonces un pilar importante para el desarrollo de la sociedad. Y su estudio es importante para entender la realidad de un país, su desarrollo e incluso la relación que éste tiene con otros estados. Ahora, las diferencias entre los sistemas educativos de México y Corea del Sur son abismales, tanto en insumos como en procedimientos. La educación en México, el sistema educativo mexicano, a simple vista en un escenario prepandémico vislumbraba carencia y desigualdad. Los ingresos de los mexicanos resultan desiguales y esto provoca condiciones absolutamente diferentes dentro de todos los estratos socioculturales de México. Existen diversas razones por las cuales la educación en México no resulta tan fructífera como se esperaría. Inicialmente se debe al rezago económico y cultural. También las brechas sociales, regionales, raciales, de género, que se encuentran directamente vinculadas con las oportunidades de continuidad escolar y más tarde con las oportunidades que tendrán estas mismas personas de ingresar a un mercado laboral. Dentro del sistema educativo mexicano, también se debe contemplar la baja calidad educativa, el gasto público insuficiente, la infraestructura insuficiente, la falta de programas analíticos, de planeación, de ejecución y la modernización de planes de estudio. Por ejemplo, actualmente seguimos usando el del 2011. Ahora nos vamos a la contraparte. En Corea del Sur, tras una guerra y menos de 50 años, lograron pasar de ser uno de los países más pobres y con mayor tasa de analfabetismo a ser una de las principales potencias mundiales, tanto en economía como en educación. En Corea del Sur se asume que la educación es el motor para el desarrollo. Entonces, después de 1945, cuando se liberaron de la ocupación japonesa, el gobierno de ese entonces y todos los siguientes le apostaron por la educación como herramienta para sacar de la pobreza a su país. Entonces, con el tiempo se empezó a desarrollar esta especie de respeto y patriotismo entre los jóvenes por la educación, porque se les inculcaba la idea de que la educación que estaban recibiendo estaba directamente ligada
con la realidad que tendría su país. Bueno, también el crecimiento se vio ayudado muchísimo por el modelo económico que ellos tienen. Ellos desarrollaron un mercado de arriba hacia abajo, es decir, que el Estado les dictaba qué, cómo y cuándo vender. También regulaba todo, les brindaba apoyos económicos, concesiones, respaldo a empresas como a privados. Entonces esto les permitió invertir y ahorrar y pues finalmente desencadenó un rápido crecimiento. Entonces, en este país que no tienen muchos recursos económicos, le apostaron por aquellos sectores que necesitaban demasiado mano de obra, es decir, las manufacturas de los chaeboles que mueven económicamente a Corea del Sur. Los chaeboles son estos conglomerados de empresas que se volvieron un pilar tan importante dentro de Corea del Sur que el sistema educativo tuvo que tuvo que enfocarse a estos chaeboles para poder mantenerlos. Entonces, el crecimiento y la modernización de Corea del Sur ha sido tan grande y tan rápida que esto ha sido incluso a costa de la salud mental de su población. Según la OCDE, Corea del Sur es el segundo país con mayor tasa per cápita de suicidios, tanto que han tenido que desarrollar programas de prevención suicida para alumnos, porque la presión y las expectativas de los profesores, de los maestros y de ellos mismos son tan altos que viven en constante presión y en competencia entre ellos mismos. Y aunque es un país exitosamente, con un gran crecimiento económico, se considera que es un sistema fallido porque su población es infeliz. Por otra parte, la diplomacia entre México y Corea del Sur es amistosa. Han firmado varios tratados. El primero de ellos fue en 1996. Fue un acuerdo de cooperación cultural y económica donde planteaban la colaboración y el intercambio entre estos dos estados. Y estos intercambios estudiantiles eran muy buenos y llevaban pues ya unos años funcionando. Sin embargo, se van a tener que retomar hasta que termine la contingencia sanitaria. Y ya tocando la contingencia sanitaria. La pandemia por COVID-19 nos tomó a todos por sorpresa. Ninguno de los sistemas se encontraba preparado para lidiar con algo así, sobre todo el escolar, bueno, el educativo, porque todo lo escolar se llevaba dentro de una institución, todo era presencial. Entonces, las medidas implementadas para sobrellevar este cambio tan radical optaron por escuelas en línea y clases mediante videoconferencias. Pero en México no se puede aspirar a clases únicamente por medios digitales, porque si era difícil que todos los alumnos en edad escolar pudieran asistir a una escuela, pues resulta claro que todos no podrán ingresar a una red de internet, mucho menos por un dispositivo propio. Entonces, la educación, que ya era un privilegio antes de esta pandemia, pasó a ser algo casi inalcanzable para aquellos que subsisten con problemas día con día. Tanto en la página de la UNICEF como en la SEP se publicaron enlaces informativos para lograr un tránsito un poquito menos desordenado hacia el sistema no presencial, y son métodos útiles como respuesta a una emergencia sanitaria. Sin embargo, la realidad mexicana no garantiza que funcionen. Ahora, dentro de Corea del Sur también están teniendo sus contratiempos, pero de una manera diferente. Ellos no tienen las barreras económicas y sociales que tenemos en México, pero sus redes y plataformas no se encontraban preparadas para soportar tanta gente. Entonces terminaron colapsando, retrasando el avance que ya tenían, retrasando la alfabetización de los profesores. Entonces, la creación de nuevas redes sigue en proceso, así como la repartición de tablets para que todos los alumnos tengan acceso a una red. A simple vista parece que Corea del Sur la está llevando mucho mejor que México, pero además de las diferencias es que ellos ya tenían años de trabajo detrás. Desde el año 96, en 1996, 2004, 2011 y 2013, empezaron a implementar programas pilotos para empezar a meter
estos medios digitales en la educación surcoreana. Entonces, fueron trazando el camino a ciertas modalidades y por eso no se les hizo tan complicada pasar de un sistema presencial a uno no presencial. Ahora, no podemos comparar las situaciones de estos dos países ni las administraciones gubernamentales. El querer implementar medidas surcoreanas en México tendría primero que implicar la resolución de otras cosas de la vida política, por ejemplo, la resolución de problemas internos, como la violencia, la corrupción, la desigualdad, la pobreza. Entonces, no se debe pretender erradicar estas condiciones y luego implementar un plan extranjero, porque para que funcione un plan de migración hacia los sistemas en línea, debe estar vinculado con la realidad del país. Entonces, un sistema adecuado tendría que tener capacidad y versatilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos. Necesitamos también más infraestructura, mejores modelos pedagógicos, que estén adaptados al país y que tengan en consideración aquellos grupos vulnerables, fomentar la permanencia escolar, quizá no mediante becas, tendría que moverse desde las estructuras, o sea, aumentar el flujo económico de todas las familias mexicanas, para que la educación no sea un privilegio. Que la educación básica sea concebida como eso, como el inicio de una vida escolar, y que la educación media superior y superior no sea enfocada a producir mano de obra destinada para lo que el mercado necesita en ese momento. También se necesita descentralizar la educación e incluso descolonizar los planes de estudio. Se tiene que empezar a ver la educación como algo más humano. Se está educando para crear seres integrales, no mano de obra calificada. Se deben ampliar los métodos de enseñanza. Se debe fomentar la cultura, la curiosidad, los diferentes tipos de aprendizajes, la espiritualidad, lo sentimental. Son opciones que incluso parecen utópicas, pero que requieren un cambio cultural mexicano, impulso económico por parte del gobierno y participación nacional. Muchas gracias por su atención y a todos mis compañeros por el apoyo. Aunque se ha dicho ya que los escenarios al comparar los sistemas educativos de Corea del Sur y México no son alentadores, es importante aprovechar lo que se tiene. Como lo expresó Camila citando a Park Chung-hee, México debe comenzar a cultivar y apoyar a los niños y jóvenes en edad productiva tan abundantes con los que cuenta. Así como gobierno, y agregando a las recomendaciones de Camila, nosotros los que tuvimos o tenemos acceso a esos lugares de privilegio, y como científicos sociales mantener nuestra responsabilidad social a la que estamos obligados desde el primer momento en el que ingresamos a la UNAM. Desarrollemos investigaciones y soluciones a los problemas que merman el acceso a la educación para poder modificar en un futuro los datos desalentadores. Muchas gracias, Camila. Con esta interesante ponencia y cucharada de realidad, cerramos la primera mesa de trabajo de esta conferencia. Muchas gracias a todos, senadora, ponentes, staff y asistentes. Ojalá los contenidos que se les han expuesto les resultaran interesantes y continuemos viéndonos, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias y cedo la palabra a mi compañera Yareli Martínez, moderadora de la segunda mesa de trabajo. Adelante, Yareli. Muchas gracias, Gustavo, por la introducción. De antemano me gustaría agradecer nuevamente a la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África del Senado de la República, como a la senadora, por darnos este espacio, extendiendo de la misma forma este agradecimiento a las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y a mis compañeros de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris por hacer esta conferencia posible. Para continuar con el programa, daremos inicio a la segunda mesa de ponencias, enfocada en el sector económico-comercial de la región de Asia-Pacífico. Si bien hemos escuchado sobre la heterogeneidad existente en la región debido a los diversos problemas de carácter político, ideológico, choques de intereses geoestratégicos, nivel de desarrollo y conflictos bélicos. Sin embargo, también debemos conocer acerca de la gran importancia económica, financiera e industrial que ha adquirido esta región durante el siglo XXI. Gracias a su gran dinamismo en la producción, comercio, tecnología, financiamiento
y a su integración exitosa en la economía mundial. No obstante, el nivel de desarrollo no es el mismo para la integración para todos los estados de la región, y mucho menos su posicionamiento a nivel mundial. Tal es el caso de China, Japón e India, quienes se destacan principalmente en la zona. Para conocer más acerca del crecimiento de los países de esta región, específicamente el caso de China, el día de hoy nos acompaña Laura Michela Casio García, quien nos presentará el tema la desdolarización del mundo frente al crecimiento de la moneda digital china, antes y después del COVID-19, posibles efectos para México. Además, Laura es estudiante de octavo semestre de Relaciones Internacionales en la FES Acatlán. En el área de investigación científica, se ha especializado en la investigación de la política y la coyuntura internacional, particularmente experta en temas económicos y políticos dentro de la relación bilateral México-China, así con un especial interés en la región Asia-Pacífico. Como parte de su trayectoria de estudiante, ha organizado y participado en diversos foros y conferencias con temas coyunturales de las RI dentro del Senado de la República. Finalmente, es investigadora y miembro fundador de la Red de Estudios Globales Atlas Polar. Laura, bienvenida. Muy buenas tardes. Quiero agradecer una vez más a la senadora Cora Cecilia y a toda la comisión que representa dentro del Senado de la República por abrirnos estos espacios. Como ya bien dijo mi compañera Yare, les voy a hablar acerca de este fenómeno que se le conoce como la desdolarización del mundo frente al nuevo lanzamiento de la moneda digital china y algunas implicaciones que tiene para nuestro país. Haré mención de algunos antecedentes históricos para comprender un poco esta problemática. La hegemonía del dólar norteamericano nace durante la segunda mitad del siglo. Estados Unidos puso en marcha todo tipo de estrategias para afianzarse el liderazgo que le había dejado esta guerra. Desde el Plan Marshall, el Acuerdo de Bretton Woods y el acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí en 1973, en donde se crearon los petrodólares, nos ayudan a entender cómo el dólar mantuvo este liderazgo hasta el día de hoy. A pesar de todo ello, desde hace algunos años, la tendencia marca que a través de un proceso lento y gradual, el dólar norteamericano será sustituido como la moneda principal del sistema monetario internacional. El euro, junto con la libra esterlina, el yen japonés y el renminbi chino, también han ido ocupando un lugar muy importante dentro de este ranking. Desde 2001, cuando China pasó a formar parte de la Organización Mundial del Comercio, hasta la crisis económica de 2008, China pudo convertirse en el mayor prestamista no solo de Estados Unidos, sino de muchos países del mundo. En 2010, China también comienza una campaña internacional para empezar a cobrar a sus socios comerciales en yuanes en vez de dólares. También en el 2015, el renminbi chino entra a la cesta de monedas básicas que comparten los derechos especiales de giro. Posteriormente, en el 2017, como parte conjunta de China y Rusia para contrarrestar las sanciones económicas que impuso Donald Trump a países como Irán, Venezuela y Corea del Norte, se crean los petroyuanes. Todos estos factores nos ayudan a entender cómo es que algunos analistas y prominentes economistas hablan de la desdolarización del mundo. Pese a todo esto, el renminbi chino es todavía una moneda minoritaria. La divisa estadounidense sigue siendo la divisa más utilizada. Es utilizada el 83.3% de las transacciones comerciales a nivel mundial frente al 4.3% que representa el yuan chino. Algunas de las principales razones que nos pueden ayudar a entender estas cifras es que el Banco Popular Chino es quien fija cada día la tasa de referencia que delimita el valor del yuan. Es por eso que la divisa china no es de fácil acceso, no es de fácil conversión y pues básicamente no es una moneda fácil de conseguir. A pesar de ello, China ha dado muchísimos esfuerzos cada vez más evidentes por tener mucha presencia.
con nuevos proyectos en inversión, como es el establecimiento de una red swaps con otros bancos centrales de países emergentes, la eliminación de cuotas de inversión a países extranjeros, entre otras. Paralelamente a todo este contexto económico, financiero que estoy planteando, existe un proceso global dentro de este siglo que se le conoce como la digitalización del dinero, en donde surge el dinero virtual, las criptodivisas y el dinero digital, que no son lo mismo, ya que quien las controla, las emite y las regula son distintos. Realmente estamos frente a un cambio de paradigma financiero a nivel mundial. En mi punto de vista, sí lo estamos. Todos nosotros somos testigos de este cambio de lo físico a lo virtual que hemos venido experimentando en los últimos años. La mayoría de las transacciones financieras virtuales todos los días están en manos de instituciones privadas. Es por eso que los gobiernos han tomado distintas acciones frente a estos acontecimientos para comenzar a digitalizar sus monedas. Basta con observar las grandes inversiones estrafalarias, diría yo, de los principales bancos alrededor del mundo en este rubro para entender cómo es que en poco tiempo el dinero físico simplemente va a ser fútil, como le pasó al oro y a la plata con la existencia del papel moneda. La actual pandemia del coronavirus, como muchos grandes sucesos en la historia de la humanidad, han dejado estragos sin precedentes dentro del sistema financiero internacional. Esto ha causado una de las crisis económicas más grandes que habíamos visto en los últimos años. La pandemia, como una variable más dentro de los principales conflictos entre los diferentes escenarios alrededor del mundo, han cambiado. China ha sido uno de los países que más ha aprovechado esta coyuntura. Tan solo en abril de este año hizo oficial el lanzamiento de su nueva moneda digital china. El proyecto piloto fue lanzado en 4 ciudades grandes, que es Shenzhen, Suzhou, Chengdu y Chong'an, principalmente para analizar esta funcionalidad. Cabe mencionar que a diferencia de las criptodivisas, como lo son el Bitcoin y otros, esta moneda está respaldada por el gobierno central chino, quien será quien controle, emite y regule esta moneda, lo que dará una mayor confianza y estabilidad a esta divisa. La condición de esta emergencia sanitaria ha dado un empujón a la digitalización de básicamente todos los servicios. Mientras China sigue desarrollando esta versión digital de su moneda, países como Estados Unidos, Suecia, Canadá, Suiza, Reino Unido, también están analizando las ventajas y los riesgos de crear este dinero virtual. Nadie se quiere quedar fuera de esta carrera, y mucho menos Estados Unidos no está dispuesto a cederle territorio a China, arriesgando la supremacía que ha tenido el dólar norteamericano. Frente a todo esto, ¿cuál es la posición de nuestro país? ¿Cuál es la posición de México? Bueno, pues países como México, lamentablemente, estamos muy lejos de debatir estos temas y de crear comisiones expertos en las instituciones correspondientes en donde se pueda analizar y discutir mucho mejor esta coyuntura. Claro que en este momento de la pandemia, muchos de los esfuerzos y los recursos emitidos por los gobiernos a nivel mundial están volcados a combatir esta crisis que ha dejado estragos en todos los ámbitos. No obstante, los movimientos que yo he analizado dentro del sistema internacional en los últimos meses prueban que los principales actores internacionales, lejos de detener sus planes, han ido avanzando. Es por eso que no debemos de dejar estas áreas de lado, ya que finalmente estas nuevas políticas financieras en países como China, siendo un actor clave dentro del mundo, afectan y modifican las reglas financieras a nivel mundial. Dentro de este orden, México, como muchos otros países, debe de utilizar los mecanismos a nivel internacional para defender su soberanía y decidir
de acuerdo a las condiciones sociales de nuestra región, la forma y el tiempo para implementar estos cambios, ya que la mayoría de la población, como bien lo mencionaba mi colega Camila, no tenemos la realidad para implementar estas nuevas transformaciones. En conclusión, es un hecho que el dólar norteamericano ha ido perdiendo a nivel internacional. Sin embargo, en mi consideración, pretendo analizar que pues en el corto plazo esta moneda va a seguir predominando. La digitalización del dinero es un hecho que definitivamente llegó para quedarse. Sin embargo, la historia nos recuerda que estos procesos no son precisamente rápidos. La tecnología del blockchain, las criptodivisas y las monedas digitales encabezan la revolución tecnológica que estamos viviendo como humanidad. Y bueno, ya para concluir, quiero mencionar que la situación actual que enfrentamos todos los países en este momento ha expuesto fallas estructurales e institucionales en cada uno de los países. Esta pandemia sin duda es un parteaguas en nuestra historia y ha ido cambiando de forma acelerada la realidad de cada uno de los pueblos. Sin duda alguna es una variable significativa que va a seguir influyendo en los movimientos de este tablero internacional de manera drástica. Ya para concluir, quiero agradecer nuevamente a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México por brindarnos siempre el apoyo de difusión en este tipo de eventos, al Senado nuevamente y a mi grupo de investigación por todo el apoyo brindado. Muchas gracias. Laura, muchas gracias por tu presentación, en donde concuerdo con el hecho de que la digitalización del dinero llegó para quedarse, y es precisamente en este contexto cuando podemos confirmarlo. Sin embargo, como ya dijiste, es difícil adaptar a todo un país como México a un sistema como este, ya que no todas las personas tienen acceso a la tecnología necesaria o mucho menos tienen conocimiento de estas nuevas monedas digitales. Por lo tanto, es importante estudiar las medidas y las acciones que están tomando países como China y Estados Unidos en relación a la economía mundial debido a los posibles efectos que tendrán en nuestro país, y así nosotros podamos estar preparados. Para continuar, nos acompañan Jonathan Iván Santamaría Espinosa, quien abordará la ponencia Crisis de la Globalización, el surgimiento de India y México como nuevos polos de poder económico ante el gran confinamiento. Actualmente es estudiante de octavo semestre de RI de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Se destaca por su especialización en la investigación y análisis de los fenómenos geopolíticos de las distintas regiones del mundo, enfocándose principalmente en la rama político-económica. En su trayectoria estudiantil ha participado en la organización de distintos foros y conferencias orientados a temáticas de las relaciones internacionales. Se desempeña actualmente como investigador y miembro fundador de la Red de Estudios Globales Atlas Polar. Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, antes que todo, quiero agradecer, como todos mis compañeros, a esta comisión por abrir este tipo de espacios que son de suma importancia para todos, para entender la realidad de nuestro país y la relación que tenemos con la región de Asia-Pacífico. Bueno, primero explicar por qué crisis. Bueno, el proceso de globalización es algo ya bien conocido por todos nosotros, pero ¿qué motivos nos han llevado a ver una crisis en este proceso? Bueno, estos motivos son muy inmediatos: la falta de crecimiento económico, la bajada de los salarios reales, el aumento de la inseguridad laboral, el desempleo y el subempleo como consecuencia de la sobreoferta de la mano de obra en el mundo, principalmente alimentado por China, y la automatización de los procesos de producción que han ido desplazando a los trabajadores alrededor del mundo. Además, existen numerosos ejemplos que nos llevan a mirar la llegada de esta crisis. En primer lugar, está la capitalización de las causas que yo he mencionado anteriormente en el discurso de los líderes de la ultraderecha en el mundo, como es el caso de Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia o Jair Bolsonaro en Brasil, que muestran una seria oposición a estos procesos de apertura y de integración
ante el desplazamiento de sus respectivas fuerzas laborales, comenzando una tendencia hacia el proteccionismo y además hacia el nacionalismo. Encontramos también estos como el Brexit, los movimientos separatistas de Cataluña o Escocia, pero indudablemente el mejor ejemplo de esta crisis es la guerra comercial y tecnológica entre los Estados Unidos y China, que nos ha enseñado que estamos comenzando a ver un auge del proteccionismo en medio del superglobalismo. Esto ha afectado seriamente la inversión extranjera en China, potenciado además por la llegada de un suceso inesperado, que es esta pandemia. China ha dejado de ser la alternativa para controlar la producción y manufactura a gran escala. Las corporaciones, es por esto que han decidido comenzar a mover parte de su producción a otros países líderes manufactureros, como es el caso de México o de la India. Pero para entender esto, primero tenemos que ponernos un poco más en contexto sobre lo que sucede con China. Y es que, como sabemos, cuando China decidió abrirse al comercio y a la inversión extranjera, fue que el boom de su economía comenzó, alimentado esto en gran medida por lo extremadamente pequeños que eran los salarios en aquel entonces, que reducían enormemente los costos de producción. Fue que muchas de las grandes empresas del mundo comenzaron a trasladar su manufactura a este gigante asiático, por lo que China comenzó a monopolizar la producción a gran escala, lo cual comenzó a ocasionar el quiebre de pequeñas compañías manufactureras del resto del mundo a favor de su masiva producción. Sin embargo, aún con todos estos números espectaculares, no fue sino hasta el 2016 que por primera vez en la historia moderna, China tuvo un descenso en su producción manufacturera, y esta es una tendencia que se ha marcado durante los últimos años. Por ejemplo, en el 2019, productos de la guerra tecnológica y comercial con los Estados Unidos, hubo una disminución de más del 7% de los productos importados desde nuestro vecino del norte. Y evidentemente el 2020 va a tener un impacto aún más severo para la producción manufacturera en China. Además, sumado a esto, hay otros factores que no podemos perder de vista, como los salarios, ya que estos no son tan baratos como hace 20 o 30 años. Y para darnos una idea, en el año de 1990, un trabajador chino tenía un ingreso aproximado de $150 per cápita, mientras que para el 2020 el ingreso promedio de un trabajador chino es de $12,500. Este gran aumento y esta consolidación de los salarios en China ha provocado, evidentemente, y como consecuencia, el aumento en los costos de producción de las grandes empresas que invierten ahí. Es entonces que, además de esto, la llegada del gran confinamiento pues ha dejado en evidencia una vez más lo que ya comenzábamos a mirar con anterioridad, y es que en estos meses de crisis muchos países y muchas empresas han comenzado a darse cuenta que, como dice la coloquial frase, colocaron muchos huevos dentro de la misma canasta. Y para ver un poco sobre las estadísticas, según señala el Bank of America Global Research, un 83% de las empresas estadounidenses tienen planes de relocalización para repatriar parte o toda su producción a su país originario o zonas más cercanas. Aún así, este fenómeno no es exclusivamente estadounidense. Por ejemplo, según datos de esta misma fuente, en los últimos 3 años, 153 empresas han retornado a los Estados Unidos, mientras que 208 han seguido esta línea, pero para la Unión Europea. Por otro lado, está el caso del gobierno nipón, que anunció en el mes de abril de este año un estímulo financiero de alcance masivo equivalente a más de $989,000 millones para llevar a sus empresas a reubicar estos centros de producción una vez más a Japón, continuar con esta tendencia al reshoring o a la relocalización. Es aquí donde India y México tienen una importante área de oportunidad. La India, por su parte, es una nación pues con una infraestructura aún mucho más precaria que China. La mayor diferencia con su vecino del norte es que la India es aún un país agrícola. El rápido crecimiento de la India no viene de la industria manufacturera, como es el caso de China, sino de la industria de los servicios, como por ejemplo la banca y las tecnologías de la información, cuyo mercado emplea al 31.8% de su población económicamente activa, pero que tiene una espectacular participación en el Producto Interno Bruto de casi el 50%. En este contexto, Apple trasladará a partir del año 2020 un 20% de su producción
de China a la India, como parte de una infraestructura menos desarrollada que abaratará los costos de producción en aquel país, además de factores políticos como es la guerra tecnológica. Se señala una inversión de más de 40,000 millones de dólares en los siguientes 5 años, que podría hacer de la India el mayor productor, exportador de productos Apple en el mundo. El gigante Google, por su parte, anunció una inversión de más de 10,000 millones de dólares en los siguientes 5 a 7 años para acelerar lo que ellos llaman la economía digital. También es importante recordar que otros gigantes de la tecnología, como es Facebook o es Amazon, han invertido miles de millones de dólares en los últimos años en la India. Tampoco hay que perder de vista que India es el país con la población más joven del mundo, bueno, con la mayor extensión de la población joven en el mundo, y que esta está altamente capacitada debido a su orientación al área de servicios. Además, el rápido crecimiento que ha tenido la India en los últimos años y su rápida industrialización ha tenido como consecuencia la salida de más de 300 millones de personas de la pobreza, haciendo de la India un potencial mercado de consumo que evidentemente, pues, con todos estos datos recogidos, no hay duda de que la India será un polo tanto de comercio como económico y evidentemente en consecuencia político en el mundo. Por otro lado, si hablamos de potencias manufactureras, pues América tiene un jugador a largo plazo y ese es México. La industria manufacturera representa alrededor del 60% del Producto Interno Bruto de nuestro país. El papel de México como una potencia manufacturera líder en América Latina, así como en el mundo, es entendible dada nuestra cercanía con el mercado de consumo más cercano, que es nuestro vecino del norte. Además, esta tendencia al reshoring o la relocalización inevitablemente va a hacer que México sea una nación beneficiada, dado el nivel de integración que existe con las naciones norteamericanas. Y para consolidar este argumento, tengo el dato, por ejemplo, que según la encuesta 2020 de Comercio Internacional y Tendencia de Foley & Lerner, publicada el 25 de febrero de este año 2020, que fue hecha a 160 altos ejecutivos de los sectores de fabricación, automotriz y tecnológico, dijeron que tenían la intención de atraer negocios a México desde otros países y podrían hacerlo dentro del 2020 y hasta el 2025. Las estimaciones de esta inversión extranjera que se redirigirá a México desde los Estados Unidos, así como de la propia Unión Europea, oscilan entre los 12,000 y los 19,000 millones de dólares. México es, por tanto, una nación también que, a diferencia de la India, tiene una infraestructura y logística mucho más consolidadas y de experiencia, esto a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio hace casi 30 años. Y aunque tiene un costo por trabajador muy similar al trabajador chino, México es un destino sumamente atractivo debido a los rebajados costos de exportar los productos hacia los Estados Unidos. Tengo el dato, por ejemplo, en otra encuesta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China, que los efectos de las tensiones arancelarias hacen que el 41% de las empresas estadounidenses implantadas en China el 41% de estas empresas tengan la intención de mover los centros de producción de China a otros países. Este 41%, una cuarta parte, considera hacerlo a México. Los efectos de lo que he mencionado pues se ven en la práctica, ya que según datos del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación, INDEX, el alza de la inversión extranjera directa fue del 1.5% para el primer trimestre de este año, aún con la profundización de una crisis en la producción de la manufactura que ya se venía viendo como tendencia alrededor del mundo y que era una de las causas por las que muchos expertos señalaban el inicio de una crisis económica en este año. Además, pues dado también el complicado contexto que pues hemos visto. Por otro lado, se prevé que de esta manera el crecimiento de la inversión en México sea exponencial con los beneficios que pueda tener la firma del nuevo TEMEC. Por otro lado, no podemos ignorar la importancia que ha adquirido la industria aeroespacial. Por ejemplo, Axel Christensen, director de la Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock, afirmó que la manufactura se ha convertido en una actividad más amplia y México
es el líder en el desarrollo de productos sofisticados. México ha aprovechado sus capacidades para aplicarlas en sectores más avanzados como el aeroespacial y el de la tecnología, lo que permitió crear y ampliar oportunidades para los inversionistas que buscan diversificar su cartera, ganando exposición a los mercados emergentes. También debemos destacar que la exportación mexicana de productos aeroespaciales, productos electrónicos y dispositivos médicos combinados se triplicó entre el año 2006 y el año 2013 hasta llegar a la cifra impresionante de 78,000 millones de dólares, con exportaciones que promediaron un crecimiento anual del 15% en la última década. El sector aeroespacial se convirtió en un segmento significativo para el país, pero eso es algo que ya sabemos, lo que nos ha posicionado como un líder en la producción de piezas para la industria aeroespacial. México es ahora el sexto mayor productor de tecnología a nivel mundial y el tercer mayor productor de computadoras. Como suma a estos sorprendentes datos que pudimos recoger sobre la manufactura mexicana, puedo destacar que en junio de este año la empresa aeronáutica francesa Safran anunció el inicio de la construcción de una planta en el estado de Chihuahua, aplaudiendo que se concretara a pesar pues del contexto complicado en economía que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, ya para concluir este análisis sobre la industria manufacturera en India y México, pues la primera idea que yo deseo rescatar es que estamos asistiendo a un cambio de poderes internacional y a la creación de nuevos jugadores. Esto evidentemente no significa que China va a dejar de ser la potencia emergente y que va a ser quien vaya a destronar a Estados Unidos como la nación líder en el mundo. Sin embargo, la redirección que ha traído a nuestra realidad un sinnúmero de sucesos no esperados, como la pandemia, o de otros que continúan tendencias marcadas tiempo atrás, como el reshoring, la relocalización, pues nos dice que estamos viendo un futuro diferente al que nosotros señalábamos con anterioridad. Es tiempo, claro, de que México asuma su papel como un líder en el hemisferio americano y que comience a dar prioridad al ejercicio de nuestra política exterior en pro de proyectar nuestros intereses al mundo. Hoy el gobierno mexicano, pues evidentemente tiene un reto enorme, ya que por una parte enfrentar la crisis económica y sanitaria, pues ya de por sí representará un trabajo titánico, pero por otra, el mundo que surja después de la pandemia, pues traerá una reconfiguración total del mapa geopolítico y de los intereses nacionales de cada país. México es entonces que deberá pues continuar ensanchando su trayectoria manufacturera, atraer inversión, mejorar la infraestructura y logística y al mismo tiempo tener un manejo estratégico e impecable de nuestras relaciones diplomáticas, buscando evitar además un conflicto y confrontaciones por el poder que puedan pues afectar nuestros intereses. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte y agradezco pues una vez más este espacio para que podamos analizar las potencialidades de nuestro país y el trabajo que en el Senado pues debe de haber respecto a nuestra política exterior para ejercer nuestros intereses y atraer esa inversión pues que tanto necesitamos. Gracias. Muchas gracias, Jonathan, por tu presentación. Sin duda, este confinamiento ha cambiado la forma de trabajar y la actuación de los estados ante la rivalidad entre China y Estados Unidos, e inclusive se ha vislumbrado el nacimiento de otras oportunidades para otros países, como mencionaste, India y México. También remarcaste el surgimiento o la agudización de los fenómenos como el desempleo, el decrecimiento de muchas economías nacionales, el aumento de la desigualdad entre los países y la inseguridad laboral, aunando el aumento de la digitalización y automatización del trabajo, provocando incertidumbre para la mayoría de la población económicamente activa, quien siempre se ha dedicado al trabajo presencial. Por lo tanto, es indispensable para México trabajar en el desarrollo y aplicación de nuevas medidas para una rápida adaptación a esta nueva realidad. Para continuar con el programa, la siguiente mesa se encuentra a cargo de César Efrén Rodríguez Miguel, quien presentará el tema La migración de las pymes a la digitalización en la región de Asia-Pacífico. Efrén es estudiante de octavo semestre de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.
donde se ha especializado en la investigación de la política internacional y las nuevas tendencias coyunturales económicas y financieras, como a su vez en el estudio y en la aplicación de las teorías de las RI en la investigación científica. También ha organizado y participado en diversos foros y conferencias con temas coyunturales de las RI. Actualmente realiza su servicio social en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República y se desempeña como investigador y miembro fundador de la Red de Estudios Globales Atlas Polar. Efrén, bienvenido. ¿Qué tal, Yarea? Muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionaba, mi nombre es César Efrén y antes de iniciar quiero agradecer al Senado y a la Comisión por abrir estos espacios para que estudiantes puedan dar a conocer el conocimiento recabado en las aulas que desafortunadamente por el efecto del coronavirus pues hemos tenido que dejar de lado, ¿no? Muy interesante las otras dos mesas anteriores, ya se mencionó el dinero y obviamente a las empresas en México, ¿no? Yo voy a tratar de unirlas y sintetizarlas muchísimo mejor para poder dar una proyección más adecuada y ad hoc a lo que está pasando justamente en la actualidad con las pymes, las pequeñas y medianas empresas dentro de esta región. El progreso de la digitalización mundial era algo conocido, era algo que ya se sabía, o sea que se esperaba que para el 2025 varias empresas, varios comercios, pues pudieran tener este alcance dentro del marco tecnológico mundial que se está viviendo. Sin embargo, algo que no sabíamos ni que nadie se esperaba era este efecto coronavirus que obviamente pues ha hecho que las personas se distancien unas con otras, pero que siempre esté a la mano el poder comunicarnos. Y en este caso, pues las herramientas que la tecnología nos está ofreciendo actualmente sirven de esta manera y método de comunicación como un canal efectivo para poder entrelazar dichos comentarios. La economía digital es algo que ya está pasando, ¿no? No es coincidencia que las otras dos mesas anteriores pues hablen de la digitalización del dinero y de cómo poder mejorar estas empresas llevando a cabo pues ciertos procesos de inteligencia artificial o de automatización. Es el cambio de lo físico a lo virtual, como ya lo comentaba Laura, este cambio online to offline y offline to online. La tecnología de la información y la comunicación, las TIC, ha aumentado desde inteligencia artificial, impresoras 3D, blockchain, cadenas de suministros cada vez más especializadas, más específicas directo a un consumidor. Y obviamente, pues se rompen estas estructuras industriales y hasta los modelos de negocios ya establecidos desde un inicio. Pero vámonos a los números. En el estudio del Small and Medium Enterprise Working Group de la PEC, en el 2018, el grupo de trabajo de pequeñas y medianas empresas de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, en la región de Asia-Pacífico en el 2018, afirmaron que el 97% de las empresas en la región son pymes, el 97%, ¿okay? Ocupando una fuerza de trabajo del 50%. El otro 3% representa a las grandes empresas dentro de la región. La región produce, como ya también lo había comentado Gustavo, arriba de un 40% del Producto Interno Bruto. No, que claro, hay que diferenciar que una cosa es la región y otra cosa es el país, ¿no? Que en este caso, pues para México, el panorama representa otro escenario. El total de empresas en México, el INEGI en el 2018, antes del coronavirus, las microempresas de 0 a 10 trabajadores tenían el 95% de ocupación en México. ¿Okay? Las pequeñas empresas tenían el 2.5%, las medianas tenían el 0.2% y las grandes igual, 0.15%. En México existen 4.170.000 pymes, ¿okay? Que desafortunadamente, conforme van evolucionando estas microempresas y pequeñas también, pues el 62% a los 2 años de estas empresas deja de existir, deja de trabajar, ¿no? Y esto es por falta de medios para poder alcanzar sus objetivos claros. ¿Qué es lo que pasa en México? Bueno, estaba escuchando hace justamente una semana un podcast muy bueno de Mentes, donde el anfitrión habla sobre que un software o una aplicación tarda en actualizarse en menos de 30 minutos con solo un botón. Tú te duermes a las 2:30 de la noche y le dices a tu celular que
que se actualice como eso de las 3 de la mañana, ¿no? Y lo va a hacer. Sin embargo, el ser humano es difícil que siempre se esté actualizando y esté a la vanguardia en todo lo que hace, ¿no? Y es por eso que el tema de la digitalización es tan imperante en este momento. Unas estrategias de análisis para la operación digital, pues siempre va a ayudar la recolección de los datos. Preguntas clave para la digitalización del conocimiento. Eso es lo que vamos a trasladar, el conocimiento y la información de recopilación de datos a tecnología de alta vanguardia. ¿Y cómo es esto? Dentro del sector de servicios, la optimización de la interacción del consumidor siempre va a ser clave e indispensable para poder lograrlo. ¿Qué siente el consumidor al recibir el servicio? Estas encuestas que a veces nosotros podemos recibir, pues son localizadas en una nube donde inteligencia artificial está ya programada para poder dar datos certeros y específicos de lo que el consumidor está diciendo y está opinando acerca del servicio. Los productos mínimos terminados, como lo puede ser una gorra, una patineta, una cuchara, siempre también debe de tener un análisis de datos profundo del uso del producto, la logística y el pronóstico. Y ya en el cambio de la industria de la manufactura, la automatización y la mayor interconectividad que pueda haber entre las empresas y los procesos que está utilizando junto con las máquinas para lograrlo, con el apoyo de la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, pues siempre va a ayudar bastante a poder avanzar a estas pequeñas y medianas empresas a localizarse frente a las grandes. ¿Cuáles son los retos y las estrategias para la transformación digital? Que eso también otro tema súper importante. Pues el querer abarcar todo el mercado. Como ya lo habían dicho antes, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Okay? Así que siempre necesitamos conocer a nuestro consumidor. ¿Quién va a ser el que al final del día reciba el servicio, reciba el proceso de manufactura o reciba el producto mínimo terminado? Y eso es súper importante, ya que en la estrategia de marketing digital que se le tiene que dar a esta empresa para que pueda crecer y pueda saber si es traspasable o no hacia la digitalización, es súper importante. No vas a poder competir una panadería integral que va creciendo y que tiene solo apenas 5 personas trabajando contra Bimbo, ¿no? O sea, los temas específicos que están abordando ambas empresas son completamente diferentes y eso es lo que se tiene que acoplar directamente para poder llevar de lo físico a lo digital. Hacia quién va a ir tu mercado, ¿no? ¿Quién va a ser tu consumidor? Esas son las preguntas que en verdad se tienen que abordar para poder tener una mejor definición de lo que se está haciendo. Y dentro de estas mejores definiciones hay modelos de negocios digitales con experiencia con el cliente para poder realizar muchísimo mejor este proceso de canalización de lo online to offline, de lo digital a lo no digital, ¿no? Y viceversa. Estos 4 modelos de negocios se apoyan literalmente en la digitalización y se los voy a explicar y aparte les voy a decir las pequeñas startups, las pequeñas empresas que tienen potencial de expandirse a nivel mundial, ¿no? Que son consideradas pymes, pero pues como van creciendo y crecen a una alta velocidad, pues se les dice startups, ¿ok? El e-commerce, el comercio móvil, que es algo que está ahorita de moda, de auge, poder tener la comunicación, el transporte, la logística, el proceso de recibir y de enviar el producto a través de un celular, es algo que hoy en día, antes, nadie tenía. Hoy la gente lo está explotando para poder tener este proceso. ¿Ok? ¿Y cómo se puede tener este proceso? Pues fácilmente, ¿no? Tratar de conciliar algunas diferentes aplicaciones para poder llevar a cabo este proceso lo más rápido posible para que al consumidor directamente le pueda llegar la información o le pueda llegar el servicio o le pueda llegar el producto mínimo terminado. Y un startup del e-commerce es StreetBuy, una aplicación hecha en Taiwán donde vincula las pequeñas y medianas empresas o los comercios pequeños, por así decirlo, paleterías, diferentes actividades que uno puede hacer cuando visita Taiwán, en específico en diferentes zonas, para poder saber qué es lo que voy a hacer, qué cosas me convienen hacer, qué cosas no me convienen hacer, ¿no?
O sea, tener como este abanico de oportunidades para poder diversificar mi entretenimiento, y eso es algo que esta empresa Street Buy te está ofreciendo, ¿no? A través de tu aplicación celular o de tu aplicación móvil, ¿no? Otro modelo de negocios es el sharing economy o la economía compartida. Y igual en Taiwán hay un Wimo Scooter, que son como motocicletas o motonetas que la gente puede compartir, tipo las scooters que hay en la Ciudad de México, en la zona de Reforma, o las ecobicis. La misma idea, el concepto de compartir algo que no nos genere tantos ingresos y que lo podamos utilizar mayormente, pues siempre va a ser lo más eficiente posible. Sin embargo, a veces pues es complicado poder hacerlo. Para el Internet of Things, para el Internet de las Cosas, hay una empresa que se llama U-Space, que trabaja con drones aeroespaciales que mandan en España desde información, desde mensajes o hasta paquetería de 5 kilos aproximadamente, ¿no? Teniendo canales de comunicación específicos y canales de aviación específicos para poder llevar estos paquetes, estos mensajes directamente a la persona que lo está recibiendo. Así que ahí ya llevamos 3, el e-commerce, el sharing economy y el Internet of Things. Y vamos con la inteligencia artificial. Una startup muy buena que se llama Wellnex Medical trabaja con inteligencia artificial para saber el contraste. Te hacen unos rayos X donde estos rayos X demuestran si tiene alguna enfermedad, si tienes tumores, si tienes cáncer, y te los compara con diferentes enfermedades que ya han tenido otras personas, y cómo se pueden complementar estas diferentes enfermedades a las tuyas, ¿no? Hace este pequeño contraste entre A y B, los junta y ve si en verdad tienes esto o en verdad tienes aquello, ¿no? Esto es algo que también está pasando en la tecnología actualmente, pero desafortunadamente, de igual manera, estas pequeñas empresas están regadas a lo largo del mundo. Sin embargo, México todavía se está tardando en poder innovar por completo y utilizar esta tecnología para poder ser sustentable y sostenible, por supuesto, a lo largo del tiempo. Ya para concluir rápidamente, pues es importante la relevancia de las pequeñas y medianas empresas en el mercado mexicano debido al progreso económico y desarrollo social, haciendo una sinergia con la nueva era de la digitalización. Tenemos que poder aprovechar el nuevo tratado del TEMEC, que también tiene su parte específica, su capítulo de e-commerce. Tenemos que también poder aprovechar el TLQM, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y obviamente México, y el TIPAC, el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, para poder tratar de brindar estas pequeñas pymes a un marco de la digitalización a nivel mundial, donde en verdad diferentes empresas, diferentes consumidores de todo el país, pues puedan aprovechar este tipo de empresas que van creciendo. Hasta ahí sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Efren, por tu ponencia, y me gustaría volver a remarcar la importancia de la digitalización laboral, puesto que es un sistema que será usado cada vez más de ahora en adelante, y por supuesto es un reto para México adaptarse a ello. Mientras que otro punto importante que resaltar son las acciones de las pymes, quienes últimamente habían cobrado mucha importancia en el dinamismo de la economía y de la producción, no solo en México, sino en el mundo. Pero es una lástima que sean algunos de los negocios más afectados durante este confinamiento, debido a que no tienen una base económica sólida. Sin embargo, como ya has mencionado, existe esta nueva adaptación a las redes, hasta a la digitalización, que muchos se han podido incursionar a este tipo de sistema. De esta forma, es como finalmente llegamos al último tema de nuestra conferencia, en donde nos enfocaremos en otro gigante de la región. Y con esto me refiero a Japón, quien se ha consolidado como la tercera economía más grande del mundo. Y precisamente para abordar este tema nos acompaña Fernando Sosa García, quien, con la ponencia La visión japonesa del Indo-Pacífico libre y abierto, retos y perspectivas. Actualmente es estudiante de octavo semestre de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, en donde se ha especializado en la investigación de la política y de la coyuntura internacional, además del estudio y la aplicación de las teorías de las RI, particularmente en el confucianismo como pensamiento político clásico de China y su contemporaneidad.
en el escenario global, así como su especial interés por la región Indo-Pacífico y los estudios afro-latinoamericanos. También se encuentra como miembro activo del Club Rotaract Scala Oriente de la organización no gubernamental Rotary International y actualmente miembro fundador e investigador de la red de estudios globales Atlas Polaris. Donaldo, bienvenido. Muchas gracias, Yareli, por la amable presentación. También quiero agradecer al Senado de la República, a la Comisión, a la maestra Michelle García Calderón, a mis compañeros de la red y a todos a quienes han hecho posible este evento. Como sabrán, como escucharon más bien, la ponencia versa en el Indo-Pacífico libre y abierto como precisamente una iniciativa japonesa para la apertura económica de la región. Es importante recalcar que la visión del Indo-Pacífico libre y abierto sigue un proceso muy largo que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos logra forjar un sistema internacional en el mundo a la Guerra Fría y su posterior conclusión. Esto, sin duda, ha sido en razón de la descolonización también del continente africano y del continente asiático, y que ha diseñado una arquitectura sumamente compleja en el Indo-Pacífico. Una constante construcción que ha dado una significación geográfica muy importante a la región. El Indo-Pacífico en sí constituye desde el Océano Índico al Océano Pacífico, que embarca tanto a la costa occidental del continente americano, incluyendo en este caso a México, hasta las costas orientales del continente africano. En este sentido, el dibujo del Indo-Pacífico tiene la presencia de grandes civilizaciones a lo largo de la historia y que ha dado grandes rutas comerciales para el flujo de bienes y servicios en la actualidad a la humanidad. En sí, por estas razones, es importante señalar que la cuestión de disputa por las rutas comerciales, por el control del Indo-Pacífico, no es una cuestión meramente coyuntural, sino que responde en sí mismo a una serie constante de procesos que se han ido forjando. Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, logró construir de la mano de aliados occidentales y en particular de Estados Unidos un sistema internacional basado en lo que llamaremos valores básicos. Los valores básicos constituyeron el derecho internacional, el libre mercado, el flujo de bienes y servicios, el libre tránsito de los mares, la difusión de la democracia e instituciones afines que precisamente dieran un panorama y un escenario afine a los deseos de grandes potencias occidentales tras el fin de la Guerra Fría, que los consolidó como líderes mundiales. Japón, en este sentido, en su gran alianza con Estados Unidos, se consolidó como un actor muy fuerte hablando económicamente, como la segunda economía mundial hasta el año 2010. Esta cuestión trajo incluso consigo la idea por algunos científicos sociales y políticos como Francis Fukuyama en 1992 con su libro El fin de la historia, de que precisamente este triunfo de la democracia occidental, de la democracia liberal, significaba el fin de la historia, el fin de las disputas ideológicas, y que precisamente el ser humano había llegado al fin de la historia, como lo dice el mismo libro. Sin embargo, esta cuestión, como hemos de asimilar, resultó fallida por el simple hecho de que la humanidad es un constante movimiento, de que la humanidad siempre va a estar construyéndose. Y por eso es que en ese sentido el Indo-Pacífico afrontó en sí cambios estructurales muy marcados que lo han conformado en el punto focal en la actualidad de lo que es el escenario internacional. En sí, el primer cambio estructural que afrontó fue el ascenso de China como una potencia mundial. El segundo fue precisamente la caída de Japón a tercera potencia económica, rebasado por China en 2010. Y el tercero marca precisamente la preocupación de muchos estados sobre el grado y naturaleza del compromiso de Estados Unidos para poder sostener este orden internacional que había forjado. Es decir, si Estados Unidos verdaderamente está comprometido con el sistema internacional que construyó, o si tiene incluso ya la capacidad o ya está rebasado por el mismo sistema internacional para poder lograr mantenerlo. En sí, en consecuencia, se han desembocado crisis de orden, crisis
en el orden y juego de poder de los estados, y poco a poco se han ido dando desencuentros en la región. En particular, el Indo-Pacífico concentra grandes actores, concentra tanto a Estados Unidos, a Japón, a China, a India, al sudeste asiático, como grandes actores en el escenario internacional que buscan afianzar, si bien no poder algunos, sí las condiciones necesarias para lograr conformar las mejores perspectivas a futuro para sus países. China ha consolidado, por ejemplo, la iniciativa de la Franja y la Ruta. No ahondaré mucho en eso porque ya se ha mencionado en ponencias pasadas, pero precisamente constituyó una serie de red de infraestructura, de organizaciones, de grandes conglomerados empresariales que han consolidado a partir de Asia, África y Europa una red de comercio sumamente potencial para esta zona del mundo. Sin embargo, esto se puede ver como un empuje a los horizontes de China, pero debido a que se enfrenta al orden internacional impuesto previamente por Estados Unidos, las disputas van a seguir creciendo. El país en sí de Estados Unidos ha adoptado precisamente también la visión del Indo-Pacífico. ¿Pero qué es el Indo-Pacífico como una visión? Fue lanzado en 2016 por el primer ministro japonés y precisamente respondió en primer lugar a la idea de mantener el sistema internacional establecido, a un status quo, a mantener a los océanos Pacífico e Índico como libres y abiertos, a promover la conectividad de los continentes de Asia y África, y así a relanzar una política exterior mucho más dinámica de la que carecía seriamente Japón, puesto que su actuar internacional prácticamente se veía muy ligado a lo que era el actuar de Estados Unidos. Sin embargo, la iniciativa del Indo-Pacífico es un tanto confusa aún, pero no porque necesariamente esté mal planteada, sino porque el gobierno japonés la ha planteado de esa manera, ya que responde a una evolución constante de lo que será la integración de nuevos actores a la iniciativa. Por ejemplo, en primer lugar se defendía la idea de la democracia y la libertad en el Indo-Pacífico, pero esta cuestión se abandonó en el año 2019 en razón de que tenía conflictos con países del sudeste asiático que no necesariamente responden a los regímenes democráticos. A la vez cuestiones de derechos humanos que tampoco responden mucho al sudeste asiático o a India. Entonces, el Indo-Pacífico desde la visión japonesa precisamente ha marcado una evolución constante y ha marcado la idea de un Japón mucho más dinámico en el exterior, no solamente arraigado a Estados Unidos. Sin embargo, en contraposición a Estados Unidos, que tiene un gran enfrentamiento con China, Japón, por el hecho de ser vecino geográfico de China, no puede tener un enfrentamiento directo. Si bien tiene la idea de que sea la tercera economía mundial, puede generar un gran entusiasmo respecto al gran poder de Japón, el enfrentarse generaría un escenario precisamente en la parte del sudeste asiático, del mar del sur de China, muy compleja y conflictiva, que Japón no desea y que tampoco desea China. Por ende, la visión del Indo-Pacífico precisamente responde a una idea de cooperación con China, pero a la vez de mantenimiento de la alianza con Estados Unidos. ¿Qué representa para México? En particular, Japón precisamente ubica el Pacífico, donde se encuentra México. La idea de tener un acuerdo comercial con Japón ya se ha materializado, y no solo con Japón, sino que existe un acuerdo comercial que también incluye lo que es el sudeste asiático. México puede apostar con gran certeza por enfocarse en el desarrollo de esta relación, y la idea de que se materializarán relaciones principalmente de infraestructura o de inversión puede crear es un gran nicho de oportunidad para México, y que México debe aprovechar, y que no necesariamente debe responder a la visión estadounidense del Indo-Pacífico, que es más conflictiva. Muchas gracias, Yarel. Eso es todo.
Muchas gracias por esta información, Donaldo, y también quiero agradecer a los demás ponentes que nos acompañan hoy. Si bien la pandemia era una situación que nadie esperaba, ha logrado afectar a todos los sectores de la vida cotidiana. Y a pesar de ser un virus que nació en Oriente, esta misma región ha sido ejemplo para muchos países debido a las medidas que han establecido para crear un escenario viable en la adaptación a esta nueva realidad. Para continuar, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso quiere decir algunas palabras. Senadora. Bueno, pues creo que todos estamos muy satisfechos del producto que se entrega en este importante foro. Este es un momento coyuntural en la vida de México y en la vida del mundo. Sin duda, cada planteamiento que hicieron cada uno de ustedes con una visión indudablemente precisa y que ponen un énfasis en la visión como país, que desde México estamos viendo este escenario y que, bueno, se convierte en un momento de oportunidad para México y para otras naciones. Creo que, sin duda, estamos en las mejores manos, viendo que ustedes son los que vienen detrás de nosotros, empujándonos y construyendo esta nueva realidad para México. Creo que también la posibilidad de tener este foro de manera virtual nos permite la oportunidad de quienes no estaban en tiempo de podernos ver en este momento, lo puedan hacer en una retransmisión en un momento posterior, y de esta manera tener una mayor cobertura. Estaba viendo los datos de las personas que nos están siguiendo, es un número muy importante, pero creo que en redes sociales, y aparte de los que lo siguen a ustedes, bueno, pues es todavía mayor. Pero creo también que podemos llegar, el mensaje, las reflexiones, los análisis que ustedes nos compartieron, están llegando cada vez a mayor auditorio. Y bueno, pues eso es muy importante, el que hagamos posible este tipo de foros, porque tenemos que innovar. Lamentablemente la pandemia vino a cambiarnos precisamente nuestra realidad, colocándonos en una nueva expectativa, y creo que esto, bueno, pues nos da la posibilidad todavía mayor de llegar a más gente. El tema que se tocó aquí es un tema definitivamente importante, que creo que vendrá a cambiar la vida del mundo. Y bueno, vuelvo a repetir, profesionales tan jóvenes, con tanto conocimiento, con tanto manejo y con tanta pasión en el tema, creo que estamos seguros que México le espera un gran futuro con profesionistas como ustedes. Pues voy a agradecerles su participación, fue verdaderamente interesante. Agradezco que hayan atendido la convocatoria de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, África del Senado de la República. Y bueno, el que ustedes hayan participado y atendido la convocatoria enriquece más el trabajo de esta comisión. Nos aporta a los senadores también la posibilidad de tener puntos de vista distintos, y que bueno, pues agradecemos también a la Universidad Autónoma de México, al campus Acatlán, y bueno, pues también a la Red de Estudios Globales Atlas Polaris por mantener este interés y por enriquecer el trabajo legislativo. Muchas gracias y un éxito para todos. Espero vernos en otro foro muy próximo. Gracias. Muchas gracias, senadora. Y para dar cierre a la videoconferencia Un mundo convulso en las relaciones internacionales entre México y Asia, antes y después del COVID, queremos agradecer nuevamente al Senado de la República, especialmente a la Comisión de Relaciones Exteriores de Asia-Pacífico, África, y a la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de dicha comisión, como también al staff del Senado por el espacio brindado. Como a su vez también agradecer a las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y a la maestra Michelle Calderón, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, por asesorarnos en las ponencias presentadas. Finalmente, agradecer a todos los ponentes y a los miembros de la Red de Estudios Superiores Atlas Polaris, como también a todos los asistentes a la conferencia de hoy, y esperamos vernos nuevamente en otra conferencia.
Eso es todo y espero que tengan buena tarde. Gracias.